El arquitecto paisajista Adrián Orozco Hernández nos va a presentar su tema Estrategia de Consolidación Urbana Turística para el Centro Histórico de Oaxaca, dando inicio al tema de esta mañana, que es paisajes agrarios o rurales latinoamericanos. Le damos la bienvenida, Adrián. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, efectivamente ayer me traje la presentación de la planicie pulquera y la vimos en la noche, ya muy tarde también. Y bueno, se enlazaba un poco con los temas que ayer estuvimos viendo, los paisajes petroleros, los mapas, etcétera, etcétera. Pues brevemente les platico este estudio que hicimos el año pasado en Oaxaca. Es un estudio que se hizo a petición del gobierno del estado y del municipio en el programa de asesoría técnica Estados y Municipios a través de Fonatur y la consultoría Macele, de la cual formo parte. ¿Le voy cambiando yo? Bueno, pues el Centro Histórico de Oaxaca, como bien saben, es Patrimonio Cultural de la Humanidad, al mismo tiempo que Monte Albán desde el 97. Sufre los efectos de un casco histórico que se va ampliando. Estos fueron como las dimensiones de análisis en el estudio que realizamos, que fue la histórica cultural, las de actividades económicas, medio ambiente y de alguna manera el centro vivo o el funcionamiento urbano. Bueno, los dos elementos más emblemáticos patrimoniales. Ok. ¿Está? Santo Domingo y La Soledad, sí. El Carmen, donde empieza Macedón de Alcalá, una vista nocturna. Estas apropiaciones gráficas que empiezan a suceder en toda la ciudad de modo muy intensivo. Este es el barrio de Jalatlaco. Intervenciones contemporáneas de restauración de edificios y de inmuebles patrimoniales. El caso de San Pablo, muy afortunada intervención. Entonces, bueno, había un objetivo general que era promover la actividad turística mediante el desarrollo de nuevos productos, convertir la zona en centro principal de servicios turísticos en la región. El estudio abarcó todo valles centrales, entonces, bueno, de lo que se trataba es de, en un sistema, crear o consolidar la centralidad de la ciudad como destino, centralidad, y la periferia, como en todos lados, sufre los efectos de la poca inversión, de la vivienda en construcción como bastante precaria. Ahorita les muestro algunas fotografías de este tipo de zonas, y dentro del mismo centro de ciudad hay algunas zonas que sufren también algunos efectos de abandono y de deterioro. Si bien es un centro histórico mucho más vital que, por ejemplo, el de la Ciudad de México, porque no ha tenido los efectos de la terciarización tan intensiva, del abandono de población y de vivienda, empieza a tener esos efectos. Han ya tomado algunas acciones, ¿no?, para evitar el despoblamiento y tal. En este plan un poquito es ver, bueno, el centro fundacional, las partes habitacionales que se fueron consolidando después, los 70s hacia acá, y estas zonas que son zonas populares, la parte más conflictiva nodal de un acceso carretero, y la parte, no sé si conozcan la ciudad, pero esta parte concentra el paso del río Atoyac, ya viene bastante contaminado, la parte de la central de autobuses de segunda y la Merced como el mercado de abasto de la ciudad. Se mapearon rutas de transporte, las cuales casi todas pasan por el centro de la ciudad, calles bastante estrechas, en una concentración que va hacia la terminal de autobuses. Y este es un poquito un plano que identifica, bueno, una zona consolidada, bueno, la delimitación azul es la de la zona de monumentos, el Cerro del Fortín. Esta parte es como la más visitada a nivel turístico, como el imaginario del centro histórico de Oaxaca. Estas partes más habitacional, acá viene la Avenida de la República, que es el antiguo cauce del río. Aquí está el Panteón, donde justamente
hace unos días, ¿no? Se celebra el Día de Muertos de un modo como muy espectacular. Es una de las ofertas que tiene la ciudad a nivel turístico. Bueno, otro. Bueno, entonces de pronto pasando algunas calles del centro histórico como tal, que tiene una atención muy importante y muy bien realizada en tanto materiales, accesibilidad, incluso braille en las esquinas de las calles y tal. Se pasan 2 calles y bueno, empieza una ciudad más real, ¿no? O bueno, no tan atendida. Entonces, bueno, inundaciones aquí a unos pasos del centro. Empieza a haber un movimiento importante de ciclistas en la ciudad, este es el movimiento Ceiba, y bueno, también se dan este tipo de modelos de transporte hacia las zonas periféricas de la ciudad. Esta es una imagen de esta zona que les digo más conflictiva, hacia la parte sur, tráficos y tal cosa. El diagnóstico pues tuvo como temas el análisis de la imagen urbana, la cuestión del registro y el patrimonio, la accesibilidad y conectividad, el transporte y la movilidad, evaluar cómo estaba atendida el tema de la sostenibilidad urbana, el funcionamiento como tal de la ciudad, las actividades económicas y la vida pública. Bueno, como les comento, es una estructura mononuclear que concentra actividades comerciales y administrativas. Se da una saturación ya en la estructura vial, de transporte público, etcétera. Hay un deterioro en la imagen del centro aledaño a la zona de monumentos. Empieza a haber altos costos de suelo, abandono de inmuebles y el cambio de uso que se da muy comúnmente en esos espacios, que es de habitacional hacia usos comerciales. Bueno, esto se los voy narrando mejor y más bien vemos imágenes. La que sigue, por favor. La que sigue también. Entonces, bueno, este es un poco un resumen de lo que se empezó a generar como una imagen objetivo de atención hacia esta zona muy abandonada, donde se podría generar un proyecto detonador. Por acá es donde están, por ejemplo, los mercados de comida. Diversificar la oferta del centro hacia algunos barrios, por ejemplo el de Xochimilco o el de Jalatlaco, que tienen una vida muy intensa, cultural en este caso. Cada uno de los barrios tiene como ciertas especializaciones, ¿no? Entonces la cuestión era generar itinerarios urbanos, diversificando la atención al centro, hacia, por ejemplo, Jalatlaco, es donde se daba la jerciería, ¿no? Esta cuestión de las pieles, o hojalatería, o panadería, o artesanías diversas, etcétera. Bueno, los temas de protección del patrimonio, no solamente los arquitectónicos o urbanos, sino inventario, por ejemplo, de fiestas, celebraciones, etcétera. Se empezó a considerar un proyecto de movilidad para el centro, donde justo todas estas rutas que pasaban por la parte central pudieran ordenarse de una mejor manera, a lo mejor en un transporte que respondiera a la imagen deseable del centro. El tema de los accesos a las ciudades, como siempre, es un tema como muy caótico y poco atendido. De pronto lo que no se quería es generar escenografías, resolver de modo funcional los nodos de tránsito y dotarlos de una imagen urbana más ordenada. Parte de lo que la ciudad empieza a generar, pero de modo como poco diverso, es la vida nocturna. Actualmente en Oaxaca hay mucha vida nocturna en relación a bares, por ejemplo, o a restaurantes y tal, pero la gran oferta cultural que tienen los inmuebles, las iglesias, etcétera, no tienen demasiada vida nocturna. Entonces, la cuestión es diversificar la oferta de vida nocturna, no solamente hacia bares y antros, sino hacia otro tipo de usos. Se suele concentrar la vida nocturna hacia la periferia también de las ciudades. En el caso de Oaxaca, hacia la entrada, por ejemplo, a México, sobre la carretera, es que empiezan a aparecer los bares, tugurios, etcétera, como invisibles, ¿no? Entonces, lo que no nos gusta ver en el centro lo mandamos a la periferia, pero finalmente sigue replicándose, ¿no?
Entonces la cuestión es diversificar la oferta e incluir nuevos usos para que la ciudad funcione de modo 24 horas, ¿no? Esto de la generación de subcentralidades a partir de intereses diversos, darle importancia a los espacios significativos de los barrios fundacionales. Por ejemplo, en San Felipe de Jesús, la cuestión de la presa, donde empiezan los arcos. Hay una intensa actividad plástica en la ciudad, calles que se empiezan a tematizar. Por ejemplo, Porfirio Díaz, son los talleres de los jóvenes que hacen gráfica, etcétera, y la ciudad empieza a estar tomada de modo como ordenado y apropiándose de los espacios, de un montón de murales, pintas, etcétera. Entonces, hacer un circuito de artes plásticas que vinculara talleres, calles, etcétera. La cuestión de los mercados, que también es de gran interés en tanto artesanía como los de comida, ¿no? En el caso de Oaxaca. Sí, más. Bueno, entonces, evaluando ya estas posibilidades y estos atractivos y tal, la estrategia general buscaba mejorar la calidad de la oferta de productos, como les decía, mejorar el funcionamiento de la ciudad. Se delimitaron más claramente los polígonos y se generó una estrategia de actuación vinculada a sí lo turístico, pero nuestra visión, o bueno, al menos la mía, tenía que ver con resolver los problemas de la ciudad y el funcionamiento, que va a dar pauta a que bueno, el turismo funcione de mejor manera, ¿no? Como les decía, bueno, esa es la ciudad de Oaxaca y de lo que se trataba es de que fuera realmente un centro de distribución de ciertos circuitos y rutas hacia las regiones aledañas. Salen muy a menudo, por ejemplo, pero de modo como irregular entre la terminal de Segunda, el mercado, la casa de mezcal, muchos tours, pero como en galerones insolares abandonados por ahí. Entonces, bueno, se trataba como de generar un orden en esta situación. La oferta de Oaxaca turística está muy concentrada hacia el tema de la Guelaguetza. Entonces tienen ocupaciones intensivas en Guelaguetza y el resto del año tienen ocupaciones muy bajas. Bueno, esas son las 5 subregiones turísticas alrededor del centro histórico de la ciudad, que es, bueno, por supuesto Monte Albán y el Valle de Etla, la nueva, el Centro de las Artes San Agustín, que tiene una accesibilidad muy incorrecta, es un gran equipamiento cultural nuevo que no tiene como señalización y posibilidades de llegada, así como otras tantas, ¿no? La famosa ruta del mezcal, que la gente va a Oaxaca a querer hacer la ruta del mezcal y no hay tal, ¿no? Se consume más mezcal en la Ciudad de México que en el propio Oaxaca, sino que son productores. Entonces, bueno, poner de acuerdo productores, hacer visitas hacia las plantaciones, etcétera. Y bueno, hacia la zona sur de la ciudad, entonces, se pensó en generar una especie de centro cultural o de exposiciones. Esto, a veces uno trabaja también a partir de deseos del funcionario y de tal cosa. Entonces, ¿cómo compatibilizar ese deseo de generar cosas como esta, que a veces no funcionan, con articular una intervención que realmente funcione y responda a las necesidades de la ciudad? Los proyectos estratégicos que salieron fueron, bueno, la creación de subcentros, diversificación territorial a partir de barrios, rutas y circuitos interurbanos, por ejemplo, de artes plásticas, y actividades turísticas especializadas. Existen los mercados de comida, pensamos que podría especializarse más, incluso lo gastronómico, es un mercado más especializado. Seguramente todos hemos ido a comer a los mercados 20 de noviembre, Benito Juárez de Oaxaca, pero está justamente segmentizado, hay un segmento de turismo que no accede a esos mercados, en tanto pues pasa la cucaracha, ¿no? Están las moscas, entonces bueno, diversificar esa parte en un otro lugar gastronómico y mejorar las condiciones de los existentes, claro. Como estrategias y acciones de apoyo a esta actividad y que tienen que ver con el orden urbano, está, bueno, la regeneración de la zona surponiente, como les he dicho, la restauración del río Atoyac,
y generar un paseo y parque lineal, del cual ya ha habido proyectos, pero no se han llevado a cabo. Es como una lista también de buenos deseos, ¿no? Se hizo un corte y una perspectiva financiera de qué es lo que se iba a poder hacer y no, y en qué lapso de tiempo. Por supuesto, protección al patrimonio urbano arquitectónico. No existe como tal actualizado un catálogo de inmuebles que estén protegidos y catalogados. Muchos de ellos, como en la Ciudad de México ocurre, y sobre todo a partir de los intereses de los desarrolladores inmobiliarios, se va tirando este patrimonio y no hay registro de tal cosa. Bueno, resolver la cuestión del transporte y la movilidad a partir de, por ejemplo, en la parte del casco central, una serie de circuitos ciclistas, etcétera, generar mejores condiciones para el peatón, cuestiones de diseño universal y accesibilidad. Fortalecer pequeñas y medianas empresas turísticas dentro de los barrios, por ejemplo, que son gente que está produciendo artesanía, etcétera, darles como ciertos apoyos. La cuestión de la peatonalización de ciertas calles que ya tienden a ser ejes peatonales. Actualmente pues funciona articulando muy la ciudad Macedón de Alcalá, pero bueno, hay otros. Sur de la ciudad, la cuestión del centro cultural que ligaría la restauración del río Atoyac. Esta zona incluso genera una frontera imaginaria, un poco de inseguridad y tal cosa, pero aquí es donde están los mercados, donde van los chavos a enfiestar y tal. Entonces, bueno, regular esa parte de acá. La propuesta de articular más ejes peatonales en la ciudad y hacer una zona de no penetración de autobuses, ¿no? Solamente hacia la periferia. La cuestión de ligar los barrios y el paseo acá de la Avenida de la República. Bueno, más. Por ejemplo, un poco el proyecto del tal centro cultural que estaría muy ligado a la parte como del río, en un proyecto de sustentabilidad urbana y de quizá aprendizaje ambiental, etcétera. ¿La que sigue? La cuestión de la comida, bueno, están los mercados especializados en comida y tal. Hay una casona que es parte del convento franciscano, que es la Casa Fuerte, que tiene años tratando como de reactivarse hacia otro tipo de uso, muy cercana a la plaza central. Entonces, bueno, proponíamos que aquí se pudiera generar otro mercado de comida. Bueno, la integración del río, la que sigue. La cuestión de la peatonalización de algunas calles, ligadas al eje de Macedón de Alcalá y articulando sobre todo atractivos en la ciudad, monumentos importantes, ejes, etcétera. Bueno, la diversificación hacia los barrios, generando, por supuesto, condiciones de accesibilidad, paseos peatonales, rutas ciclistas, etcétera. Bueno, por ejemplo, era el proyecto de peatonalización sobre estas calles y generar preferencias peatonales o ensanchamientos de banqueta hacia los atractivos que se iban a diversificar en el resto de la ciudad. El transporte público, cómo hacer una ruta y por dónde pudiera pasar, que fue un transporte más reducido, no el clásico camión suburbano que está entrando actualmente a la ciudad. La parte de las rutas temáticas de circuitos, por ejemplo, artes plásticas, donde se identificaron las galerías que podrían incluirse a tal circuito. Y uno gastronómico que tendría que ver desde el abasto de los alimentos en la central, pasando por los mercados y algunos establecimientos que se incluyeran al circuito. Bueno, otro, Xochimilco, Jalatlaco, es la Trinidad, me parece. ¿Ya? Bueno, pues más o menos, y a grosso modo, bueno, se hizo un estudio como prospección de población, visitantes esperados, etcétera. Pero bueno, la visión me parece siempre ha de ser atender las necesidades de la ciudad y el funcionamiento como tal, para que sea una ciudad para sus ciudadanos, que además pueda brindar
servicios turísticos y que generen un ingreso adicional y pueda hacer una derrama que pueda generar desarrollo en la zona. La parte sur necesita mucha inversión y necesita entrar a un proceso de rehabilitación. Hay muchos espacios abandonados y bueno, más o menos de eso se trató la intervención en Oaxaca. Si tienen preguntas o es al rato, ¿verdad?